Che, hay un problema acá. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Ahí está. Buenas tardes, amigos. Algo toqué mal para variar. Quise poner el contador, pero bueno, es lo de menos. Es la introducción. Bueno, yo soy Nicolás Márquez. ¿Cómo les va? Y bueno, el otro día estaba viendo que mi gran amigo, teólogo, licenciado en ética biomédica, docente, y un hombre muy politizado, un gran amigo personal, con quien hace pocos días estuvimos en la Derecha Fest compartiendo el escenario, me lo veo con el sinvergüenza de Miklos Lukács haciendo un vivo y digo, ¿y por qué no viene a mi canal? Así que es ahí donde se me ocurrió, hacía mucho que no hacíamos nada digitalmente, así que, Gabriel, primero, buenas tardes a todos, compartan, pongan likes, a todos los que le quieran preguntar cosas a Gabriel, a través del super chat va a ser leído al aire, y va a ser muy enriquecedor escucharlo a Gabriel, y aparte tengo ganas de hacer algo muy humano, no tan académico, aunque obviamente eso va a estar presente, sobre todo por la formación humanística que tiene Gabriel. Gabriel, buenas tardes, bienvenido y gracias por tu tiempo, hermano. Hola Nico, gracias por la invitación a tu canal. Charlamos mucho entre semana, pero no así en charlas públicas, es cierto. Así que para mí es un gusto enorme, un privilegio poder hacer alguna de estas charlas públicas, de muchas de las ideas que charlamos siempre en privado, y una charla como esta que amerita también un vivo, así que un gusto grande, Nico, gracias. No, por favor, gracias a vos. Vos sabés que, bueno, vamos a hablar de religión, vamos a hablar de política, de cosas espirituales también, pero, a ver, me parece que lo hemos hablado por privado, porque hablamos mucho de política por privado. Me parece imposible no preguntarte cuál es tu reflexión respecto, antes de arrancar de lleno al tema que nos convoca, que es el rol de los cristianos en la batalla cultural o la importancia de los cristianos en la política y en la batalla cultural. No puedo no preguntarte qué opinás de lo que manifestó ayer el presidente Milei respecto a Villarroel. Me gustaría tu reflexión, porque está todo el país hablando de eso, y la verdad que no preguntártelo me parece una omisión, sobre todo cuando vamos a hablar un poco de política. Creo que es una opinión obligada, una pregunta obligada. Sí, ayer fue todo un revuelo, digamos, un impacto en redes. ¿Cómo? Hoy Sí, también. hoy siguió, es quizás entre ayer y hoy el tema de la Argentina, un tema en el que estamos acostumbrados, un tema en el que por la historia argentina y las últimas presidencias, tarde o temprano se vivieron, por así decirlo, perdón la figura, pero cabe, divorcios entre el presidente y la presidencia y la vicepresidencia. Venimos acostumbrados de historias como estas. No hace falta mirar para atrás para darse cuenta que en algún momento hay un cortocircuito. Y era impensado en un primer momento porque la verdad una dupla que se dio desde el comienzo era una dupla que por lo menos lo que uno veía por redes era una dupla que animaba al voto, era una dupla complementaria, uno la podría llegar a ver como una dupla complementaria. La verdad, mi reflexión, Nico, y que tiene que ver con el tema de hoy, es que en política hay intereses. En política hay intereses. Sí. Y la verdad es que cuando los intereses son contrapuestos, eso detona el objetivo propio de la política. Es decir, hay una virtud que en el escenario político creo que está por encima de todo y es la lealtad. La figura de un vicepresidente debe ser concordante a la figura y en su misión absoluta. Puede tener, obviamente, y de hecho tienen pensamiento propio, puede haber diferencias de matices, pero conforman un gobierno.
Y si dentro de la misma estructura de gobierno va a haber detonaciones internas con un divorcio ideológico, con un divorcio de acciones que hacen que el rumbo del gobierno conduzca para otro lado, bueno, es lamentable, pero bueno, ayer el presidente con mucho tino y muy medido, acostumbrado a expresar, con mucho tino, dice, no es parte de las decisiones, no dijo no es parte del gobierno, pero digamos, hay una presencia institucional, pero como que está afuera de cualquier tipo de agenda, ¿no? Pero vos sabés que yo creo que, porque lo he leído en las redes, para mí no está bien encarado. Yo no creo que sean diferencias ideológicas, son políticas. Entre otras cosas, porque yo creo que la conozco a Victoria, no es una mujer con una formación en que esté en condiciones de disputarle ideológicamente a Milei un proyecto de país. No está en esa. Creo que acá es una cuestión de ambiciones y políticas, lo que destapó este escándalo. Pero ya que estamos hablando del gobierno argentino, bueno, ella es reconocida como alguien que viene de un catolicismo tradicional. Milei formalmente es católico, pero muy cercano, por lo menos a título individual, al judaísmo. Pero más allá de eso, es un gobierno que tiene una fuerte connotación religiosa si lo comparamos con los gobiernos anteriores. Incluso Javier habitualmente es recurrente en sus discursos que cite pasajes bíblicos, invoque pasajes bíblicos, cierra sus discursos con la famosa axioma de Macabeos. ¿Y cómo te parece? Porque digo, hay gente que dice no hay que mezclar la religión con la política. Esto es opinable y en todo caso, si existe alguna suerte de mezcla, ¿cuál es el límite de esa mezcla? Porque tampoco podemos forzar un Estado en el cual obligar a toda una multitud a adherir a una religión que mucha gente puede no sentirse identificada o puede simplemente no creer en Dios también. No, abriste ahí un montón de temas, son muchos temas que están vinculados, me parece, en mi análisis. Pero como sé que tenés labia y sabés manejarlo, explayate tranquilo. Hay muchísimos temas que están vinculados. Por un lado, la presencia del discurso religioso en lo político me parece absolutamente válido. Esta estrategia del laicismo que hemos vivido en forma progresiva, no solo en Argentina, sino en el resto del continente, una sociedad que se reconoce cada vez más plural, más diversa, impulsó a un Estado que se asume como laico. Y si hablamos de un Estado laico en términos de un Estado no religioso, cabe, digamos, la reflexión, es decir, desde la individualidad, cada político, cada dirigente puede tener su fe, puede tener su religión, puede adherir a un sistema religioso, sea cual fuere, pero hay una conformación de Estado laico. Ahora, la progresía a la que nos enfrentamos desde los distintos gobiernos han trabajado para sacar a Dios del discurso político, han apelado a una fuerte artillería estigmatizante, han querido sacar a Dios de la educación, han querido sacar a Dios de la escuela, trabajan incluso ahora para sacar a Dios de la Constitución, de los actos públicos, pero por otro lado, desde el Estado y sobre todo en los últimos gobiernos de corte progresista, adversos al cristianismo, adversos a la tradición judeo-cristiana, han sacado a Dios, al Dios del cristianismo, al Dios del judaísmo, que es el mismo Dios, han dicho que la religión no tiene nada que ver con el Estado, que eso pertenece al ámbito privado, pero desde el Estado han querido introducir nuevos cultos, nuevas creencias, nuevas ideologías religiosas. O sea, digamos, interpreto lo siguiente. No se trata de un opinable o respetable
paradigma de decir saquemos todo aspecto religioso y que el Estado no adoctrine, de una posición, yo creo que tiene que estar presente el cristianismo en el Estado, pero eso entiendo también que es opinable. Ahora, no es genuino ni honesto. Esta prédica no ha sido genuina ni honesta porque no se trató de quitar, de desideologizar el Estado, sino de reemplazar la impronta cristiana por otra ideología. Entonces, exactamente, a eso apunto. A joder con estas cuestiones porque estás poniendo otra cosa en suplemento. Exactamente, y a eso apunto. En la ciudad de Buenos Aires hemos tenido un jefe de gobierno que ha traído a Rabí Shanjar por una buena suma de dinero a dar cursos de respiración, de meditación en las escuelas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, es decir, exacto. Exacto. Es decir, hemos tenido cursos de hinduismo y de budismo en las escuelas. Ahora, este Estado laico que se arroga, digamos, este laicismo, no es un laicismo. Hay una cristofobia, es un anticristianismo, es una cultura anticristiana, porque ya, digamos, saquémonos las caretas. Entonces, no quieren a Dios, pero te lo reemplazan. Acá el anterior gobierno nos ha impuesto un culto a la Pachamama, ha enarbolado los pueblos aborígenes. En México acaba de asumir la primer magistratura en medio de un culto pagano. Entonces, digamos, por un lado se quiere sacar a Dios, pero por otro lado se lo reemplaza por otra religión. Y no hablemos de la religión de género. Y cuando yo hablo de género, no hablo de una ideología degenerada, hablo de una religión, porque la verdad hay que tener mucha fe, muchísima fe, para creer que un señor con 2 testículos es una mujer. Entonces, eso es una cuestión de fe, no es una cuestión ni siquiera ideológica, es una religión de fe, propulsada, promovida desde el Estado. Entonces, cuando el presidente, lo hemos escuchado en diputados, citando figuras literarias como el Éxodo, apelando al Éxodo, apelando a Moisés, de alguna manera trazando un paralelo, ¿no? Que de repente hubo un líder que ha llevado una nación hacia la libertad. Eso es para aplaudir. Y que lo hable desde una mirada judaica no es antagónica al cristianismo, perdón. Yo hago síntesis ahí. Las Sagradas Escrituras tienen un componente hebreo, un componente de tradición judía y un componente cristiano. El cristianismo no es antagónico al judaísmo, no. Es la síntesis del mismo Dios que se ha revelado en la historia de la humanidad en distintos periodos. Entonces, cuando la vicepresidente tiene un enfoque católico, del nacionalismo católico, cuando de repente tenés un liberal, liberal pero que entiende la batalla cultural, ¿no? Un libertario que no ignora la batalla cultural, un libertario que se dice creyente, un libertario que es respetuoso de Dios y de la tradición judío-cristiana. Bueno, digamos, hay una complementariedad de miradas que creo que le hace mucho bien a la nación. Bueno, mira, Alejandro Bertoldi nos da un superchat. Bueno, dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Es el Génesis. Y dice, esta palabra odia el comunismo zurdo. Me pareció muy atinado. Y una vez lo dijo Milei en campaña. Hay otro superchat que dice, los católicos tenemos raíces semitas, ¿verdad? Bueno, por empezar, Gabriel, que tiene formación protestante y formación católica. De hecho, vos sos egresado de la Universidad Católica Argentina. Yo estudié teología en la Universidad Católica y también en la teología reformada, en el seminario evangélico, así que tengo una complementariedad de miradas, digamos, en un marco de teología católica y reformada. Claro, porque responder una pregunta estando vos presente me da un poco de pudor, pero
si vos no estuvieses, si querés agregar algo, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre decir es, bueno, Jesús fue judío, la Virgen María era judía, San José era judío, los 12 apóstoles eran judíos, es obvio que el cristianismo tiene una raíz muy ligada con absolutamente. Y la lectura tiene que ser de síntesis, no de aversión y no antagónica, digamos. Es decir, y te completo un poco la oración, sí. Nico. María, José, hay todo un linaje, el Evangelio de Mateo, Matitiahu en hebreo, es decir, él se esfuerza en presentar a Jesús como el Mesías a Israel y presenta todo un linaje, una línea genealógica de pureza genealógica que lo lleva al tronco de David, al linaje de David. Y Jesús, Yeshua, era un rabino, hablaba hebreo, celebraba el Seder de Pesaj, todas las festividades de la judaidad, porque, a ver, la iglesia... Fue circuncidado, además. Obviamente, al día octavo hizo su bar mitzvah cuando se pierde a los 12 años en el templo, en discusión con los fariseos y los rabinos. Estudiosos ahí pueden intuir, ingerir que ahí estamos hablando de un bar mitzvah, digamos. Es decir, a ver, no tiene que haber aversión, es tiempo de empezar a hacer síntesis y es tiempo de rescatar los valores de ambas tradiciones y llevarlos al ámbito público. Las naciones, toda la sociedad occidental y cristiana, que han hecho de los valores cristianos, de los principios del Evangelio, leyes fundantes de esas naciones, han sido prósperas. Mucha de la jerga y del discurso del presidente Milei, ¿de dónde surge el respeto a la propiedad privada? Surge del decálogo mosaico. No robará, no tomará los bienes ajenos, no tomará sus bueyes, no tomará su tierra. Es decir, todos esos principios, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad, surgen como principios bíblicos, surgen de la enseñanza bíblica. Entonces, creo que una nación que funda sus bases en esos valores y en esos principios, alcanzan la prosperidad. Ahora, a ver si estoy en lo cierto. No sé si es tan así, pero yo siempre interpreté que el Antiguo Testamento vendría a ser la Biblia de los judíos y el Antiguo y el Nuevo Testamento de los católicos o de los cristianos. Alguna vez me corrigieron, me dijeron que no es tan así, que en realidad los judíos se rigen por el Pentateuco, que es una parte del Antiguo, no es la totalidad de lo que nosotros entendemos por el Antiguo Testamento. ¿Me bancás un segundo? Pero mirá la que te voy a tirar. Mirá la que te voy a tirar. Una vez, porque hay gente que quiere separar una cosa de la otra. Y Jesús dijo, te lo digo, esto vos lo sabés de sobra, yo no vengo a cambiar ni una yod del Antiguo Testamento. Y para que los que no saben, la yod es una especie de apóstrofe del idioma arameo. La yod, la yod es la letra Y, la yod. Y la escritura en hebreo es como un apóstrofe, es como una tilde, es la letra más chiquitita. Ahora, Gabriel... Mira, pero me hiciste mención, déjame aclararte. Mira lo que te muestro. Dale. Mira, no, metele. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Vamos ahí. Esto es el Tanaj, la Biblia hebraica. ¿Qué es? Esto es Torah, Nevi'im, Ketuvim. Es decir, la Torah, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos, los salmos y todo lo que es poesía hebrea. La Biblia hebrea es nuestro Antiguo Testamento para el cristiano. Es decir, los cristianos tenemos toda la Biblia hebrea, que es esta, yo te la abro adentro y no sé si se ve en la cámara, pero está todo escrito en hebreo, ¿sí? Entonces, el Tanaj, esta Biblia hebrea, es nuestro Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras del cristianismo, Brit Hadashah, el Nuevo Testamento,
incluye el Antiguo, es decir, el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea. Entonces, obviamente que la lectura del cristiano del Antiguo Testamento uno lo hace con anteojos cristológicos y en clave pascual, digamos, es decir, todos los textos del Antiguo Testamento, desde el cristianismo, lo leemos con anteojos mesiánicos, aceptando a Jesús como nuestro Mesías, a Jesucristo, es decir, y los leemos en clave pascual, es decir, todos esos textos antiguos son proyección mesiánica del cumplimiento de esos textos en Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. Ahora, lo que te quería preguntar es esto, antes de ir de lleno a la batalla cultural. Hoy hablabas de, bueno, de que lo que se pretendió, se hizo de hecho, y ahora se está haciendo, se está un poco no, con notable convicción Milei está erradicando esto en un tiempo, en muy poco tiempo. Había un odio, una cristofobia. Vos hablaste de una cristofobia. Y a mí lo que me llama la atención es esto. Yo puedo entender, porque yo vengo de yo soy el único católico de mi familia. Mi familia es atea. No me bautizaron. Nerea Pico, gracias. Bueno, hay un montón de superchats. Después lo vamos a ir leyendo. Dice, gran invitado. Sí, sin duda es un gran invitado. Gracias, Nerea Pico, por tu superchat. Presumo que no sos de Argentina. Gracias por estar. A ver, entonces, yo me bauticé, que yo tipo 20 años, 20 y pico años. Alguna vez lo conté en un video. Tuve una experiencia muy linda en el Opus Dei muchos años. Yo entiendo que una persona diga, yo no creo en Dios, no tengo fe, no me entra, bueno, no importa, no creo en Dios. Pero no le tienen bronca a Cristo, porque es difícil tenerle bronca a Cristo. Es decir, ¿cómo haces para tenerle bronca a Cristo, odio a Cristo? Podés tenerle supongamos que no lo percibís como un Mesías, sino como un personaje histórico. En cuanto a personaje histórico, todos son polémicos, pero Jesucristo prácticamente no ha tenido detractores en la historia, sí, en su momento, pero digamos, ¿cómo haces para lo que él ha enseñado, que eso te repugne y lo quieras reemplazar? Entiendo que vos no creas que es el Hijo de Dios, está bien, además eso no te lo puedo probar, pero de todas maneras, desde el punto de vista estrictamente racional, lo que enseñó es casi, te diría que es casi de mala persona no adherir. Desde el punto de vista absolutamente prescindiendo de la cosa metafísica, ¿no? Exactamente, es decir, podemos hacer un análisis metafísico y un análisis de la realidad del pensamiento actual, que no es el tema de fondo, pero digamos, si uno quiere hablar más que de religión, de principios o de valores cristianos, sí, eso voy. Es imposible concordar o por lo menos mostrarse antagonista de estos valores. ¿Por qué? Porque aún desde el punto de vista axiológico responden al bien común, buscan el bien común, buscan la paz, buscan la libertad, buscan el bienestar de todos. No hay nada más inclusivo que el Evangelio, buscando la paz y el bien de todos. Ahora, el problema es cuando la lectura se hace de un punto de vista ideológico, desde un punto de vista político y sobre todo de estas socialdemocracias que tienen una inspiración, obviamente, marxistas, donde lo religioso, donde Dios ya se ve como el opio de los pueblos, la opresión. Entonces, hay una mirada sesgada, porque si uno entiende lo religioso en el escenario público como la defensa de valores, valores universales, valores y principios que hacen al bien común, me atrevo a decir, es de mala persona mostrarse antagónico a estos valores. Y cuesta verlo como buena persona. Ahora, en la Iglesia Católica es conocido, es sabido, ha tenido una penetración incluso financiada por la KGB en los años 70, a propósito, para destruir la iglesia desde adentro,
y de una corriente de pensamiento que dio en llamarse teología de la liberación, que fue una especie de interpretación de las escrituras en clave marxista. Eso causó un daño tremendo porque a pesar de la caída del muro de Berlín y a pesar de un montón de cosas, esto derivó en algo que no es lo mismo, que se llama teología del pueblo y que llevó a un sujeto realmente penoso, a mi juicio, lamentable, como el Papa Francisco. En el ámbito evangélico protestante, ¿también sufrieron una penetración izquierdizante para tratar de desvirtuar los principios tradicionales de la religión que vos abrazás? Esa guerra interna, ¿también la tuvieron o la tienen? La teología de la liberación, que hace poquito murió uno de sus máximos exponentes, Gutiérrez, aquí en Latinoamérica, sí. Vos mencionaste, bueno, en la década del 70 era el clima de época. La década del 70 estuvo, sobre todo acá en Hispanoamérica, estuvo atravesado por ese marco ideológico. Se dieron las grandes revoluciones armadas, se dio esta lucha intestina, esta batalla que no era cultural. En esa década era una batalla real, una agresión física, era una violencia física y una violencia política que llevó a las armas y a los ejércitos revolucionarios a querer usurpar el poder. Ahora, en el marco teológico se dio este surgimiento de tomar ciertos valores de la Biblia, tomar ciertas enseñanzas de la Biblia, como es la asistencia a los pobres, la ocupación de los pobres, pero con una lectura marxista, como vos lo definías. Hubo algunos argentinos dentro del marco católico que quisieron diferenciarse de la teología de la liberación. Te hablo del padre Gera, Lucio Gera, que era italiano, pero que nació acá en Argentina, de Gerardo Ferrari y tantos otros, que conformaron lo que es la teología del pueblo, ¿sí? Que era el núcleo que nucleó a curas villeros, digamos, hoy llamado la opción por los pobres, pero que de alguna manera tenían un apostolado sobre los pobres, pero sin lugar a dudas hay un emparentamiento con una lectura marxista de los textos de las escrituras. La iglesia evangélica en Hispanoamérica no fue ajena a esa moda. Hubo también pensadores, desde el punto de vista, los hay todavía en el presente, que están atravesados por una lectura así. Por ejemplo, te digo así algo, en España vos tenés un portal español evangélico, pero evangélico de un núcleo de evangélicos socialistas, progresistas, amantes de la teología de la liberación, y compatibles con toda la teología queer, la teología feminista y todo lo que las izquierdas nuclean. ¿Cómo se llama el portal? El portal se llama Lupa Protestante. Así, Lupa Protestante es un portal español y quienes escriben no son teólogos aficionados, son teólogos formados. Lo hacen desde una lectura escrituraria, obviamente con anteojos zurdos, digamos, con anteojos. Se romantiza la pobreza, pero no es la pobreza, no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la lectura marxista que se hace de la Biblia. Esto está ¿Y ese portal es un portal que influye puntualmente en España o tiene, digamos, tiene una amplificación, digamos, en el mundo hispanohablante a nivel general? En el mundo hispanohablante lo leen, pero lo leen no en las bases, digamos, lo leen, digamos, en un liderazgo teológico de más desarrollo y es minúsculo, que es absolutamente, que no representa a nadie. Ahora, lo que sí ha permeado en las iglesias evangélicas no es tanto, me parece, esta lectura tan de izquierda, tan radicalmente marcada de izquierda. Lo que sí ha permeado y mucho en la Argentina es el populismo peronista
que hay muchísima todavía, hay muchísima, digamos, hay mucho caudal dentro de nuestras iglesias que tienen un pensamiento que se arrastra de los 70 y del kirchnerismo más reciente, donde todavía no la ven. Hoy uno puede ver que hay una toma de conciencia, indudablemente hay un cambio de época, Nico. Hoy uno puede ver que estamos cosechando los primeros resultados de tantos años de siembra, ¿no? La batalla cultural antecede a la batalla política y es necesario primero que la gente entienda para que después la gente vote, que entienda las circunstancias, que entienda el contexto, que tenga elemento de juicio para después ejercer con responsabilidad una acción cívica, votar con conciencia. Hoy la mayoría de la gente entiende que la justicia social ha sido un verso, hoy entiende que hubo eslogan que se decían iban a ser en defensa de los pobres, un valor altruista, un valor maravilloso del punto de vista cristiano, pero que en realidad ha servido para enriquecer dirigentes y empobrecer más todavía a los pobres. Entonces, hoy creo que estamos viendo los primeros frutos de tanta siembra. A vos te conocí, Nico, en el 2017. Nos conocimos en la lucha contra el aborto. Exacto, nos conocimos con Agus, por ahí en el 17, en la provincia, creo que en La Pampa. Tuvimos un montón de encuentros en conferencias que hemos dado, no solo en auditorios, en teatros, en iglesias, para que vean la importancia de lo que es la comunidad religiosa en la batalla cultural. Hemos dado muchas de estas charlas en iglesias, ¿no? En instalaciones de templos. En ese momento, 2017, era impensado vivir lo que estamos viviendo hoy. Hoy hay un cambio de época, un cambio de opinión en la mayoría, pero que tenemos todavía un caudal, y vos me preguntabas particularmente de las iglesias evangélicas, tenemos todavía un caudal de gente que no la ve. Tenemos todavía un gran porcentaje de gente que sigue esperando asistencialismo por parte del Estado y lamentablemente, lo digo, y al estar en la UCA y al estar en el seminario, yo estoy en el seminario metropolitano acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es el mismo edificio donde funciona la UCA en teología, debo decir que es la misma realidad que ocurre en el mundo católico. Todavía hay dirigentes religiosos, llámense pastores, llámense sacerdotes, cura párroco, cura villero, lo que es, que subordinan sus ideas, su teología y su posición como apóstoles, esto quiere decir como enviados a una misión, bajo el poder político de turno, por la ayuda del merendero, por la ayuda de una bolsa, por la ayuda de un político de turno que por una partida presupuestaria acallan la voz profética, no dicen lo que tienen que decir desde su lugar y reciben a cambio una ayuda para el comedor, una ayuda para... Y esto es penoso, gente que se subordina al político regional de turno. Bueno, mira, Martín Iván Guzmán, que siempre está muy presente. Muchísimas gracias, Martín. Dice, hola, muchachos. Gracias por tu ayuda constante. Perdón, Matías. Es un católico muy formado de Bahía Blanca. Dice, hola, muchachos. Gabriel, ¿qué diferencia podés marcar entre la batalla cultural y la batalla espiritual? Un fuerte abrazo ahí a Matías, nos seguimos en redes. Matías es abogado. Es abogado, sí. Es abogado. A ver, para los cristianos, entendemos que hoy estamos frente a una batalla, digamos, y no tenemos que salir a buscar la guerra ya está declarada, abiertamente declarada, groseramente declarada. Hay una fuerte batalla que se ha librado a la vida humana, a la familia, a la iglesia, al cristianismo. Las iglesias
son una de las principales instituciones en la sociedad que están siendo atacadas por las izquierdas, por el globalismo, por este progresismo que ha llegado a través de la batalla política. Entonces, a ver, hoy estamos en medio de una batalla. Para el cristiano la batalla tiene 3 dimensiones. Hay una batalla que es espiritual, esa batalla que inició en Génesis 3 y se continúa a lo largo de la humanidad, la tenemos presente hoy. Para el hombre y la mujer de fe hay una guerra entre el bien y el mal, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto en términos de batalla espiritual está presente en las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Ya tenemos los resultados profetizados de antemano. Siempre el bien va a triunfar. Tengo una pregunta, digamos, te interrumpo, pero te tiene que ver con lo siguiente. Porque la batalla política es una batalla que tiene que ver con, ahora vas a aclarar, pero es una batalla común entre ejércitos, si se quiere, enfrentados. La batalla cultural también, pero la batalla espiritual, ¿también es así o es una batalla a título individual, incluso con uno mismo? Hay una batalla que es personal, una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual que tiene 3 dimensiones. La dimensión personal es la lucha del cristiano con el diablo en su interior. Es decir, permanentemente en su mente, en su corazón, el cristiano lucha en sus decisiones internas, si tomar decisiones que lo conduzcan al pecado, esto quiere decir al reino de las tinieblas, o decisiones que lo conduzcan a ese camino de consagración en mejor de las virtudes, en el camino de Dios. Esa batalla es de todos los días. Esa batalla es diaria. La naturaleza caída, somos todos imperfectos, todos tenemos debilidades. Es diaria, esa batalla es personal y esa batalla la libramos todos los cristianos y gracias a Dios que hay gracia para poder... Y los no cristianos también, a su manera. Exactamente. Pero esa batalla es personal. Un argentinismo grosero, con sus propios quilombos. Exactamente. Interiores. Y esa batalla la tenemos todos, Nico. Ahora, en la batalla espiritual, esa batalla espiritual también se lleva al ámbito de lo público, al ámbito de lo social. Hay una batalla espiritual cuando vemos que hay organizaciones que ejercen maldad, que están, digamos, hay una batalla llevada al ámbito público. Pero esa batalla se da en términos de guerra espiritual en el ámbito cósmico. Vos me hablaste de ejércitos. Vos sabés que en la Biblia, Dios, en hebreo, hay una de las palabras, hay uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, que es Hashem Sebaot, es el Dios de los ejércitos. Es decir, Dios en el Antiguo Testamento está revestido en su trono por cuando uno estudia angeología, hay una clasificación de ángeles que tienen distintas funciones, querubines, serafines, y que son parte de esta guerra espiritual. Y por otro lado, obviamente, está, llamalo como quieras, Satanás, Belcebú, el diablo, con todo un ejército de demonios. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Hay ejércitos. ¿Qué estoy diciendo? Hay confrontación. ¿Qué estoy diciendo? Hay guerra. Y esa guerra es sistémica. Entonces, cuando uno habla de batalla espiritual, por un lado, la tenemos que trazar en términos personales. Cuando uno se enfrenta con una persona, está haciendo guerra espiritual, si uno quiere presentarle el evangelio, si uno quiere encaminar a esa persona en el camino de Dios, en el camino cristiano, y el abordaje es pastoral. En el 1 a 1 el abordaje es pastoral. Ahora, pero el cristiano tiene que saber que cuando uno enfrenta al mal en términos sistémicos, el abordaje... a tierra. Sí. Bajámelo, cuando hablas del abordaje, ¿a qué te estás refiriendo? Mirá, cuando yo hablo, por ejemplo, con una persona que está contaminada con una ideología degenerada, como puede ser todo el lobby LGTB, como puede ser la homosexualización temprana, como puede ser una feminista abortista,
Si yo interactúo en forma personal con un corazón pastoral, estoy haciendo guerra espiritual, pero el abordaje es pastoral. Yo quiero que esa persona se arrepienta, quiero que esa persona conozca a Dios y que esa persona cambie su abortismo por la defensa de la vida. El abordaje ahora, cuando yo como cristiano hago guerra espiritual y me enfrento en la batalla cultural a un sistema, ahí no puedo hacer un abordaje pastoral. Ahí tengo que sacar la melena del león. Mirá, hay dos figuras en la Biblia para hablar de Jesús, que son dos animalitos. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de la... A ver, la Biblia está llena de metáforas y de hipérboles. ¿Qué sería el Cordero de Dios? Bueno, esa figura pascual, que ese Cordero... Son preguntas un poco obvias, pero me interesa que todo el mundo pueda empaparse de palabras que por ahí son muy habitualmente escuchadas, pero desmenuzadas. ¿Cómo lo tomamos eso? La máxima fiesta en el judaísmo es la Pascua, ¿sí? Los pecados, sí, el mal del pueblo en forma colectiva eran perdonados al matar un cordero, ofrecérselo a Dios como un sacrificio, un holocausto, y los pecados, digamos, del pueblo eran traspasados a ese cordero expiatorio y por ese sacrificio los pecados del pueblo eran perdonados. Esta figura es traspasada en términos mesiánicos a Jesús, por eso Jesús representa al Cordero de Dios que va a quitar los pecados del mundo. Entonces, Jesús como Cordero, que la gente esperaba un Mesías político, pero no vino como Mesías político, vino como un Mesías de otro reino, ¿sí? Entonces, lejos de entrar a Jerusalén en caballo como conquistador, entró en una mula, en un burro, como un siervo sufriente. Se dejó apresar, nadie mató a Jesús, él fue voluntariamente a la cruz, digamos, es decir, él asumió su muerte en forma voluntaria, se dejó apresar, se dejó agarrar y muere en la cruz en forma voluntaria para perdón de pecados. Esa figura es la figura del Cordero. Pero la Biblia dice en Apocalipsis, y esto los cristianos creemos en la parusía, que Jesús va a venir por segunda vez. Pero esta segunda venida de Jesús no va a ser como la primera, que nació en un pesebre humilde y que vino como cordero. La figura que muestra la segunda venida dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, que va a venir a reinar y a juzgar a los vivos y a los muertos. El cristianismo tuvo siempre una dimensión bastante ovina en estos años, una dimensión muy de cordero, una dimensión muy de poner la otra mejilla. Y no digo que esto no sea una virtud, pero frente a una guerra creo que debe haber otra actitud que también está en la Biblia, y una actitud beligerante, una actitud que defiende los valores, una actitud que hace guerra, una actitud que no se queda callada, una actitud que va al frente de batalla, y que cuando uno está en la dimensión personal, interactuando con uno, hay un abordaje pastoral, pero que cuando uno está en una dimensión sistémica con la cultura, luchando contra la cultura, en una batalla cultural, y ni te digo de una batalla política, uno no puede ir con una actitud ovina, uno ahí tiene que sacar al león de adentro, es decir, la actitud es de alguien que va al frente defendiendo una causa. Y yo creo que tenemos elementos escriturarios para estar proponiendo una militancia cristiana. Hoy estamos frente a una batalla que es aguerrida. Cuando hablamos de soldados, cuando hablamos de batalla, y esto hay que aclararlo, Nico, a raíz de los acontecimientos que tuvimos esta semana, estamos hablando, cuando hablamos de no hablamos de una confrontación armada, no hablamos de violencia, estamos hablando de batalla cultural y cabe la aclaración, porque hay gente que no entiende el lenguaje figurado, gente que no entiende lo que es una hipérbole, lo que es una comparación, no entiende lo que es el lenguaje analógico. Es una forma narrativa
exagerada de contar cosas. Exactamente. Una hipérbole. Esta semana escuchamos el brazo armado y se escandalizaban, se rasgaban las vestiduras algunos, diciendo, en alusión al Gordo Dan, ¿no? Están recreando los 70, están otra vez la lucha armada. No, pará. El celular estaba hablando de un lenguaje analógico, un lenguaje figurado. Pero, digo, en esta batalla cultural no hay tiros, no hay balas, hay ideas. Pero los mismos que acusaban Recibo de lo que decía el Gordo Dan, son los mismos que avalaban y de alguna manera bancaban el terrorismo de los 70, ¿no? Es la misma génesis. Ahora, una vez un sacerdote me decía que pensar es un acto espiritual, ¿no? Cuando hablamos de lo cultural abarca un montón de cosas, el habla, la música, el arte en su diferente manifestación, el arte auditivo, el arte visual, qué sé yo, ¿hasta qué punto la batalla cultural y espiritual no se entremezclan? Porque muchas veces, yo no soy un artista, pero entiendo que el artista se manifiesta espiritualmente a través de una herramienta y de una técnica, que puede ser de tocar un piano, pintar un cuadro o hacer una escultura. Eso también es parte de la batalla, me parece a mí. Absolutamente. Pero hay como una especie de simbiosis entre lo que es la batalla cultural y la batalla espiritual, ¿no? Y te diría política, porque muchas veces ese mismo arte tiene una connotación para movilizar políticamente o para persuadir políticamente. Es como que a veces no son compartimientos estancos. No, obviamente que no. La batalla cultural, con buen discernimiento, hay que entenderla, que termina siendo siempre política, porque es la política la que va a afectar la cultura y es la política la que va a afectar a la familia, es la política la que va a afectar las condiciones de vida de los ciudadanos en una nación, es decir, su vida espiritual, su vida familiar, su condición de vida plena. Entonces, cuando hablamos de que esta batalla cultural espiritual afecta todas las áreas del ser, estamos hablando acá de los trascendentales, ¿no? En términos, los trascendentales que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con el bien, lo bueno, lo bello, lo verídico, es decir, todos los que son los trascendentales del ente, del ser, están afectados en esta batalla. Entonces, obviamente que va a ser una batalla que va a tener una dimensión muy amplia y que está absolutamente emparentada en lo cultural con lo espiritual y con lo político. Rubén, que nos da una mano, muchas gracias, dice: Jesús, el Cordero de Dios, es el sacrificio vivo para la remisión de pecado de una vez y para siempre. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta, Gabriel, que es la siguiente. Décadas atrás, y no hace tanto tiempo en la historia, católicos y protestantes o evangélicos, los evangélicos son protestantes técnicamente, ¿verdad? La palabra protestante a mí particularmente no me gusta, creo que es peyorativa, se lo llama de esa manera. Quien llama protestante son los católicos. Yo prefiero... No, pero yo no tenía la menor intención de hacerlo peyorativo. No. En Europa se reconoce como protestantismo al calvinismo y al luteranismo, pero no de una manera insultante. No, hasta donde tengo entendido. En América Latina se conoce más como evangélico. Lo entiendo así. No, en realidad a mí me gusta hablar más de iglesia reformada más que iglesia protestante, porque si vamos a la historia, Lutero no quiso protestar, digamos, no protestó. Lutero lo que quiso fue reformar su propia iglesia y por una cuestión política precisamente no pudo hacerlo. La disputa no era tanto teológica como política, era un desafío a la autoridad, ¿no? Pero digamos... Claro, no. Pero a lo que... Está bien, no, vale la aclaración. ¿Qué sé yo? En Inglaterra, entre los católicos y los reformistas, si te gusta más la palabra, hubo una guerra.
No, ni transformado. hablar, no, ni hablar. En Alemania ni hablar. había una divisoria, y bueno, y en otros lados, pero eso se ha digamos, se ha modificado mucho. ¿Y por qué razón católicos y, bueno, evangélicos o deberíamos luchar juntos en la batalla cultural, siendo que pertenecemos a diferentes troncos filosófico-teológicos? Es clave, Nico, me parece que me parece clave este abordaje porque hoy las circunstancias ameritan estar unidos. Hoy las circunstancias ameritan una coalición de hombres y mujeres de fe que entienden lo que es la batalla en la que estamos viviendo y tenemos una causa en común. El error, me parece, de muchos cristianos es acercarse al mundo político y es tratar de encontrar en el campo de la política el ambiente cristiano que uno puede encontrar en la iglesia. Entonces son dos escenarios totalmente diferentes. Un político, por más cristiano que sea en su vida personal, es un político y debe ser juzgado por sus acciones políticas y no por su santidad de vida. Pero muchas veces nos hemos encontrado en este tiempo que las diferencias teológicas, las diferencias religiosas, son un obstáculo para enfrentar el desafío de estar unidos por una causa en el escenario político. Hoy en el contexto actual, basta que se tenga una visión de las cosas, una visión de defender, de conservar los valores de la tradición judeocristiana. La verdad que cuando uno entiende que tenemos un enemigo en común, que en términos ideológicos es el globalismo, que en términos políticos nuestro enemigo en común son las izquierdas, es el progresismo. Entonces, a ver, cuando entendemos que tenemos un enemigo en común, necesitamos la unidad en términos... Bueno, lo que nos separa, ya sabemos, yo voy a rezar el rosario, tengo una Virgen acá, soy devoto de la Virgen de Fátima, soy devoto de San José María Escrivá, yo sé que en esos aspectos hay una diferenciación teológica, podríamos decir. Ahora, ¿qué es lo que nos comunica para, digamos, para enfatizar en el aspecto de las coincidencias? Tal cual. A ver, otra vez, durante mucho tiempo las iglesias cristianas se enfrentaron por motivos hermenéuticos, disputas teológicas, a ver quién tenía la mejor interpretación, la interpretación correcta. Entonces uno dice, no, mi postura teológica es la mejor, nosotros somos los verdaderos cristianos, ustedes son herejes. La verdad que a mí me gusta hablar, cuando yo entiendo esto, los que quieren ser defensores de la fe, apologética, el anacronismo de la apologética religiosista y la pertinencia hoy de la apologética cultural. Yo creo que la clave está en... Es la que critica a Agustín Laje en la batalla cultural. Exactamente, en el libro de la batalla cultural, Agustín Laje usa una figura de una patología que tiene hoy la política y que tiene que ver con esto, ¿no? El religiosismo, ¿no? Al final del libro de la batalla cultural, él habla de una patología que afecta particularmente las derechas, y es el religiosismo, no la religión, el religiosismo, que tiene que ver con una disputa más entre conservadores, tradicionalistas y demás. Ahora, la religión puede proveer un gran caudal, una gran fuerza a la batalla política y cultural. Pero cuando está atravesada por el religiosismo, le pone freno a este impulso. ¿Por qué? Porque te la detona internamente. Entonces, a mí me gusta hablar de cristianismo, Nico, superando las divisiones intestinas
de las distintas comunidades de fe. Cuando uno se arroga en soberbia, decir, mirá, nosotros somos los verdaderos cristianos, ustedes son herejes, y ahí ya no hay diálogo, ¿viste? Es decir, está bien que en lo individual cada uno va a defender su hermenéutica y su lectura bíblica, pero digamos, esto no le hace un aporte a la batalla cultural. La apologética historicista divide a la batalla cultural, divide la unión que se pueda dar de los cristianos y judíos y toda persona de fe. A ver, si tenemos una agenda que defienda la vida, sean católicos, sea evangélico, protestante, Hare Krishna, testigo de Jehová o la secta Moon, qué sé yo, te digo cualquier cosa. Es decir, lo importante es la defensa de la vida. En una batalla cultural y cada uno en su individualidad. Claro, te tengo que corregir porque tengo muchos amigos, seguidores del Reverendo Moon, que son tremendas amigos que quiero muchísimo y que se van a sentir incómodos con la expresión secta. Yo te dije, perdón. Perdón. Secta, okay. Secta Moon. Okay. Yo los quiero muchísimo y me encanta trabajar con ellos. Sí. No quiero que se... Me retracto. Te quiero hacer una dirección. No cabe la expresión. Pero mira, les mando un beso. Reverendo Moon, para quienes no lo saben, un reverendo coreano, víctima del comunismo, que en su momento fue un gran predicador que creía, y me parece que tenía razón, de que Satanás estaba encarnado en el comunismo. Bueno, quería hacer esa aclaración para que mis amigos no se sientan. Terminé diciendo lo que estoy confrontando en realidad. No cabe esta arrogancia de llamarle secta a alguien que piensa diferente. Fuimos a la casa de Cristian comiendo pizza con ellos. Exacto. De que hizo un banquete ecuménico. Bueno, ahí está. Necesitamos la unidad en la misión, no en términos de ecumenismo en el sentido de unión de instituciones. No, eso no. La batalla cultural pasa por entender que necesitamos estar unidos porque tenemos un objetivo en común, que es cultural y que es político. Y así como por un lado necesitamos, por ejemplo, que en la nueva derecha, libertinos, libertarios, liberales clásicos, tradicionalistas, soberanistas, patriotas, estén unidos en un paraguas al que se llama la nueva derecha, necesitamos entender que en términos de fe, hombres y mujeres de fe que defendemos los mismos principios, necesitamos estar unidos porque tenemos un adversario en común, el globalismo, el progresismo, esta ideología anticristiana que afecta tanto la teología católica como la teología reformada, es un adversario en común. Entonces, el gran desafío que tenemos ahí, me parece, es tener presente ante quién, tenemos que hacer un buen diagnóstico, ante quién nos estamos enfrentando. Entonces, Agustín, en términos políticos, él hablaba de esta patología que te divide por adentro, ¿no? Si vos querés tener el monopolio de Cristo, el monopolio del cristianismo y decir, nosotros somos los buenos, los demás son sectas, los demás son herejes, los demás están... No, bueno, a ver, no hay diálogo posible. Creo que necesitamos en este tiempo superar las guerras religiosas que vos mencionabas, Nico, en el pasado y poner foco en la verdadera batalla que tenemos por delante. A mí me parece que está bastante superado eso, hoy por hoy, bastante... En términos generales, sí, y la verdad que te digo que yo me muevo, por un lado, en ambientes evangélicos, en ambientes católicos, y te soy sincero, te hablo del corazón, les abro el corazón en este vivo. En ambientes católicos, de cierta tendencia más tradicionalista, soy un hereje condenado. Y en ambientes evangélicos, de cierta tendencia, digamos, más carismática, soy un pastor muy amigo de los católicos. Entonces, ni de un lado ni del otro, a veces,
yo me O sea, siento no, no te quieren ni allá ni acá, loco. me autopercibo no binario. Escuchame una cosa, Gabriel. Hay un tema que es interesante, que es, lo noto mucho en las iglesias evangélicas, a las cuales conozco desde hace 10 años, porque para mí, digamos, era un mundo raro, otro mundo, no sé si raro, era un mundo desconocido. Y he visto mucho trabajo de conversión de gente que venía con drogas, con problemas de malos hábitos, o cárcel, o lo que fuere. Y después esos se regeneraron y hoy son tipos reinsertados, hombres de provecho, etc. Ahora, hay un concepto izquierdista, marxista, histórico, que es el concepto del hombre nuevo. Que a mí no me gusta. A mí me parece que uno sigue siendo lo que en todo caso uno puede mejorar, pero no es nuevo, sigue siendo cristianamente. ¿Cómo sería la conversión? Uno no deja de ser quien es. Obviamente, ¿Cómo debería llamarse? Cuando uno logra dejar lucha contra sus propias miserias, contra su propio pasado autodañino, y convertirse en un hombre de provecho a partir de la religión, pero no es un hombre nuevo. Sí, permitime corregirte un poquito, Nico. La expresión original es absolutamente bíblica y evangélica, es decir, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, capítulos 5, 4 y 5, habla del hombre nuevo y del hombre viejo, y Colosenses, la carta a los Colosenses, habla también con la misma figura de hombre nuevo. Romanos, o sea que el marxismo se apropió de la frase. Absolutamente, la ha afanado. El marxismo copió esa frase de hombre nuevo para distorsionarla, de la misma manera que el lobby LGTB nos afanó un símbolo absolutamente bíblico como es el arco iris. El arco iris es señal del pacto de Dios, del pacto noélico, un pacto de amistad entre Dios y la humanidad, con el arco iris después del diluvio. Lo que hizo este grupo fue afanarnos un símbolo bíblico y resignificarlo. Cualquier persona hoy que ve el trapo LGBT. Exactamente. Déjame hacer una digresión. Somos casi 500. Hola Nico y Gaby, muy bueno el video. Soy Gaby Barbuto, tengo tu libro, Gaby, ya lo voy a leer. Estoy trabajando que me interesa mucho. Y si mi canal fue cerrado por hablar sobre lo que pongo en mi último libro, y nos pide que deja su dirección para seguirlo por Instagram, @BarbutoGabriel, un libro que él escribió contra la Agenda 2030 y nos deja un super chat. Disculpa que te interrumpa, Gabriel. Un abrazo. Pero ¿en qué medida? A ver, yo me acuerdo cuando yo era ateo, después pasé a ser agnóstico, después tomé la decisión de bautizarme, etcétera, etcétera, etcétera. He cambiado, pero he cambiado parcialmente. No, muchas cosas las conservo y son inmutables. Y ahí, Nico, hay esto es el centro de la vida cristiana. Hay un momento donde el hombre tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro es transformador. El encuentro con el Dios Trino, a través de la obra del Espíritu Santo, permite que esa imagen y semejanza de Dios presente en el hombre, pero afectada por el pecado, afectada por su concupiscencia, afectada por su naturaleza caída, desvirtuada, empiece a restaurarse, empiece a sanarse, ¿no? Entonces, cuando el hombre se encuentra con Dios y tiene un encuentro personal, las áreas de su vida, vos hablabas del trabajo de drogadependientes que en un momento empezaron a ser restaurados, alcohólicos, personas con un pasado, hay un trabajo... Mira, te digo más, yo me encontré con este mundo, tengo que ser sincero, yo iba al Opus Dei, ahí conozco bien la Iglesia Católica, que es un mundo muy agradable, muy intelectual, muy refinado, muy elegante. Bueno,
Y ahí fui creciendo y formándome durante 10 años. Un día, un colega tuyo, Márquez de apellido, pero no es pariente mío, le mando un cariño a Nadia Márquez, que es su sobrina, gran diputada de Milei, gran diputada por Neuquén y una familia maravillosa. Abrazo a Nadia. Me invita a mí y a Agustín, o mejor dicho, a Agustín y a mí, a dar unas charlas en Montevideo en su iglesia evangélica. En Uruguay. Fue nuestra primera experiencia. Y ahí me encuentro con un mundo totalmente desconocido, historias de vida terribles, que en el Opus Dei no las encontraba de ninguna manera. Y eso es Dios, Nico. Dios, eso no es religión, eso es un encuentro personal con Dios, que es transformador cuando uno se encuentra con el Creador en una experiencia personal. Es transformadora y a eso Pablo le llama hombre nuevo. A eso le llama, ese estadio le llama. Y el bautismo, Nico, que vos me decías que te bautizaste de grande. Sí. El bautismo, en Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla de bautismo en estos términos. Mira, para hablarte de hombre nuevo. El bautismo en la Biblia es por inmersión, ¿viste? Las iglesias evangélicas lo hacemos por inmersión. Es decir, hay una inmersión en el agua y eso simboliza la muerte a una vieja vida. Y hay cuando el hombre sale del agua, es bautizado, hay una resurrección a una vida nueva. Es decir, el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El pasado de ese hombre quedó atrás. Dios es un Dios de una nueva oportunidad. Dios nos da una nueva oportunidad para vivir una nueva vida en Él. Y eso es el mensaje cristiano, eso es el mensaje de Dios, es el mensaje evangélico. El concepto del hombre nuevo también tiene un rasgo de hipérbole. Absolutamente, absolutamente. Que se objetiviza en el testimonio de hombres y mujeres que vos escuchaste en Uruguay, recién estabas contando. Es decir, me acuerdo, mira, te lo digo, un caso que yo no lo podía creer. Había una chica jovencita que vuelvo varios años después, me vuelven a invitar, se estaba por casar, habían pasado unos años y la saludé con mucho cariño porque me quedó grabado. Era cocainómana, su padre era cocainómano y su padre le daba cocaína a su hija a cambio de que la hija se acueste con él. Bueno, yo no podía creer. Yo me encontré con un mundo que para mí, fue un impacto. Digo, donde yo me formé, esto era impensable. Pero, y después, vas conociendo otras historias, pero vas perdiendo la capacidad de asombro. Pero cuando ella me cuenta y me lo ratifica el pastor, yo quedé, pero azorado. Pero mira, hay una cosa que te quiero preguntar, Gabriel, que me llama la atención y me inquieta. Los evangélicos tienen una propensión constante a leer la Biblia, se nota, conocen la Biblia mucho mejor que los católicos, salvo grupos muy específicos de estudio. Estoy hablando en general. Tipo que va a una misa. Tiene un conocimiento bíblico muy inferior al que va a un encuentro en una iglesia evangélica. Muy inferior, ni punto de comparación. Yo he leído mucho libros religiosos de la iglesia católica, pero la Biblia no. Es más, mis directores espirituales o mis sacerdotes tampoco me decían, lee la Biblia. Toma, este libro te va a servir para tal cuestión que vos estás planteando, de espiritualidad, de lo que fuese. Entonces yo noto que en el catolicismo hay una tendencia a leer cosas colaterales, de doctrina colateral, y en todo caso es el sacerdote que sabe mucho, ha estudiado latín, hebreo, arameo, sabe de la Biblia, y es el que te baja a tierra el concepto bíblico. El protestante es como, no sé si la expresión es correcta, es como autodidacta, en gran medida. Entonces, lo que te quiero preguntar es esto, porque el protestante va a decir, yo
tengo la libertad de leer las escrituras, no dependo del cura, entonces soy más autónomo. Y el católico te va a decir, sí, pero la Biblia es tan compleja, fue escrita hace tantos años, en un idioma tan extraño, que no la puede leer cualquiera porque la vas a interpretar para cualquier lado. Ese es el riesgo. Son las dos posiciones. Me gustaría escuchar la tuya. La libertad incluye riesgo. La libertad... Ojo, pará, aclaremos esto. Nunca te prohíben leer la Biblia. No, está claro. Pero no es un incentivo. Te incentivan por lo menos toda mi vida me han formado, pero no con la Biblia, sino con literatura complementaria. ¿Leíste la última encíclica del Papa? Bueno, a ver, acá la tenés. Pero no, la posición y digamos, y lo explicaste muy bien, el contraste a veces que hay y te lo completo, te lo ilustro, creo, ¿no? Creo que la libertad es el mayor don que Dios nos dio. Sí. Y la libertad implica el riesgo de equivocarse. Pero creo que es el mayor regalo que Dios nos da al ser humano, el hecho de poder ser libres. La diferencia que vos trazaste tiene que ver con la propuesta de Lutero, con una de las propuestas claves de Lutero, que tiene que ver con la libertad, es decir, la defensa de la libertad es un principio que nace en la Reforma, que es un principio paradigmático que se traspasó también en la economía, en la política. Las naciones de países protestantes tienen una idiosincrasia, una economía y un estilo de vida diferente. Bueno, Max Weber esboza esto, cuál es el espíritu de la Reforma en materia económica. Su famoso La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Tal cual. Ahora, en términos hermenéuticos, en la tradición... Pará, porque se te sale el académico de adentro. Explica qué es la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar. Tiene que ver con la interpretación bíblica. Entonces, digamos, hay una diferencia sustancial. En el medioevo, la única Biblia que existía estaba en latín. Es la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata. Y había sacerdotes que la decían, la verbalizaban, pero no entendían lo que decía. Es decir, daban la misa, pero no tenían formación teológica. Y mucho menos el pueblo, es decir, que la gente iba a la misa, repetía frases y la gran mayoría de ellos sin saber qué es lo que estaban diciendo, qué es lo que estaban verbalizando. En un momento Lutero dice, a ver, vamos a traducir las escrituras a un lenguaje vernáculo, como fuera alemán, usó el invento de Gutenberg de la imprenta y tradujo la Biblia al alemán. Bueno, esto le costó la cabeza, persecución y demás, era impensado. Y por otro lado dice, a ver, por un lado el monopolio de la interpretación. La Iglesia Católica apela al magisterio, es la cúpula, digamos, es el magisterio de los doctores de la Iglesia, los capaces de interpretar la Biblia, y la plebe, todo el pueblo, lo que tiene que hacer es aprender esa enseñanza a través de los anteojos del magisterio. Y así se dio. Lo que fue la Reforma fue liberar la interpretación de las Escrituras y hacer de las Escrituras la única norma de fe y práctica. Cuando vos trazabas la diferencia, es cierto, las iglesias evangélicas se reúnen alrededor del libro, es decir, es la Biblia la norma de fe y práctica. En la Iglesia Católica son las Escrituras y la tradición oral. Entonces, yo hice mi formación también en la UCA, en teología, precisamente para ver esta otra parte que no había visto. Yo tengo mucha Biblia metida adentro, porque, digamos, hacer una licenciatura en teología en un seminario evangélico es estudiar 5 años, 6 años de Biblia. Y hacer un seminario, hacer una licenciatura en teología en el mundo católico, tenés filosofía, tenés
toda la tradición, tenés encíclicas. Bueno, pero tuviste la misma experiencia. Cuando estudiaste en un seminario católico, no tenías la Biblia como de una manera tan omnipresente, sino que tenías una multiplicidad de bibliografía complementaria. Mis compañeros, ¿no? mis compañeros en la UCA y profesores en la UCA se asombran de la Biblia que respiro, que tengo adentro, porque, digamos, yo te cito un versículo bíblico de memoria, Romanos 6, capítulo, y se te quedan mirando porque tema que sale en clase. Pero ¿cómo es que un evangélico recita tanto de memoria? ¿Estudia la Biblia de memoria o es que de tanto leer pasajes ya lo vas incorporando y se te van impregnando, lo vas internalizando y ya te sale solo? O hay un esfuerzo intelectual por aprenderse el pasaje bíblico de memoria. Porque es notable. Todo eso junto y a la vez, Nico. Una misa evangélica, por así decirlo, un culto evangélico, es ir a la iglesia 2 horas, 1 hora para cantar y 1 hora para escuchar una prédica. Entonces, vos tenés 1 hora, un pastor hablándote de Biblia. Entonces, llega un momento que, digamos, te entra Biblia. Es decir, y esto está muy presente. Uno ve en las páginas de la Biblia el énfasis de la educación familiar, la escuela de valores dentro de la familia y de los valores a los niños y de meterle Biblia a los niños con un método absolutamente conductista. A ver, nene, vení, repetí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23. Papá, ya me lo dijiste eso, no importa, repetí de vuelta. El Señor. Entonces, de chiquito, adolescente, jóvenes, nosotros hacíamos juegos con los jóvenes, le llamábamos espadeo bíblico, por ejemplo, 2 grupos con premios, ¿no? Con debate. Entonces hay un moderador y le dice, a ver, Habacuc 2.5. Habacuc 2.5. Y el primero de los grupos que se para y lee, se gana un premio. Vos decís, vos vas a un ambiente que no es evangélico y la persona agarra el índice, lee dónde miércoles está Habacuc y después lo... Yo mismo no tengo manejo bíblico. Bueno, considero tener una formación católica superior al promedio porque lo pude y te forma muy bien, pero no una formación bíblica. Y vos agarrás a cualquier evangélico y te salta donde está Oseas, Adías, Habacuc. No, por eso. Yo no puedo discutir con un evangélico sobre asuntos bíblicos. Necesito que un sacerdote me defienda, porque sé que me va a defender bien porque sabe, pero yo no estoy a la altura. Déjame hacer dos cuestiones. Irma Beatriz dice, adhiero, nos ayuda con un superchat. Muchas gracias. Y hay otro superchat, dice, el bien está por encima de la libertad. Dice el gitano, no sé exactamente, porque a veces los superchats aparecen de algo que estamos hablando, después dejamos ese tema, nos vamos a otro tema, entonces a veces leo fuera de contexto. Ahora, respondiendo un poquito al gitano, excelente. A ver, la libertad que busca el bien, eso es el camino. La libertad para buscar el bien. El bien, obviamente, que es el destino último del hombre. La bonaventura, le llamaba Santo Tomás, la visión beatífica, es el encuentro personal con el bien hecho carne. Ahora, yo necesito ser libre para buscar en libertad el bien, ¿sí? Y ese es el gran desafío de la fe. Te bancás 10 minutos más porque... Sí, claro. Porque la verdad que la gente está súper entretenida. Patricia Perrota, muchas gracias por tu ayuda. La Biblia es nuestra guía en el andar diario con Dios. Gracias, Patricia, por tu ayuda y por estar. Somos casi 500. Es apasionante, siempre es apasionante hablar con Gabriel. Vamos a hacerlo más seguido. Déjame hacerte un poco de abogado del diablo. Yo soy abogado y la verdad es que yo desde el día que me recibí hasta hoy, nunca más, y perdón por el latín, en mi puta vida volví a agarrar un libro de derecho, ni a leer una ley, ni un fallo de la corte. Era un tedio brutal.
Y a mí me enseñaban a estudiar códigos procedimientos, civil, penal, de comercio, societario. Bueno, era un tedio brutal. Estudiaba de memoria prácticamente, casi de memoria. Había que entenderlo, porque si no, no te puedes saber 800 artículos de memoria. Pero la memoria era una repetición constante, una machaca, un voluntarismo. Y yo cuando aprobaba la materia, a los 2 días, descansaba, me saqué encima esto, ni me acordaba de qué se trataba. Sí. O sea, obviamente, si tengo un problema, sé qué libro agarrar para recurrir, para resolver un problema. Pero, digamos, en repetir, ¿no hay un voluntarismo irreflexivo? Uno repite, pero ¿hasta dónde mastica? Correcto. Los conceptos? Yo creo que... ¿Hasta dónde los internaliza conceptualmente y no es un lanzar así, casi como una automatización de la cuestión? Excelente. Se empieza por algo. Se empieza por algo. Cuando uno ve, por ejemplo, la tradición en las familias del Antiguo Testamento, cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿cuál es el versículo más importante los discípulos le preguntan, ¿cuál es el versículo más importante de la Biblia? Y el Señor se da vuelta y le dice, a ver, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué está haciendo? Está citando de memoria Deuteronomio 6 del 4 al 9. Memoria. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese texto, ¿qué es? Ese texto es la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué es la frase, el texto clave de los judíos? ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y dice así, Deuteronomio 6 del 4 al 9 de memoria. Y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando estés a la mañana, cuando estés en el camino, a la tarde al acostarte. Es decir, el judío tenía la tradición, por conductismo puro, de meterle Biblia, escritura a los hijos por repetición. Obviamente, al principio te entra por repetición, pero en algún momento de la vida lo que vos metiste adentro sale, es reflexionado y se encausa, es internalizado, se hace y se encausa en una vida espiritual. Esa lectio, la lectio escritura en la tradición católica, es el leer las escrituras con reflexión, buscando el camino. Nosotros en el mundo evangélico le llamamos la lectura devocional. En el mundo católico sería la lectio, ¿no? En el mundo evangélico sería el devocional. Primero a veces entra como repetición, pero hay un momento cuando uno busca a través de la oración, a través de la guía del Espíritu Santo, hay reflexión de esa palabra y ahí es cuando se internaliza y se hace carne y brota en valores. Cuando la Biblia primero se memoriza y cuando ya está dentro, baja al espíritu, baja al corazón y se traduce en valores y en principios actuados. Es decir, se encarna la Biblia. La Biblia es un libro para encarnar. Y obvio que siempre estamos en deuda. Frente a la enseñanza bíblica, estamos en deuda, estamos en proceso, estamos en camino. Déjame tirarte otro tema y ya te voy cerrando para liberarte, pero es interesante. Te hago de abogado del diablo hoy, ¿eh? Está muy bien, Nico. Yo he participado muchas veces, sobre todo en lugares tradicionalistas, en reuniones, no necesariamente misas, donde se canta con mucha solemnidad. Canciones, formas, latín también. Y es como una especie de... Sí, a veces, objetivamente, no es muy divertido, pero es como una manera, un ofrecimiento, una cosa que se toma como muy en serio. Yo en el Opus Dei cantaba en latín y cantaba de memoria ya después. Varias canciones, después el sacerdote nos hablaba, era muy agradable y con una especie de canto gregoriano, ¿no? Una cosa con toda una forma. Yo sé que Lutero, para los que nos miran y no conocen bien, es un poco el alma mater del protestantismo junto con Calvino
y algunos otros de la época, pero probablemente sea el más importante. Y él modifica esa solemnidad. Entiendo yo, corregime alguna vez leyendo alguna biografía de él, algunas cosas, recorriendo lo que eran las cervecerías alemanas. Sí, señor. Donde los propios alemanes, que están afectos a la cerveza, cantaban cosas divertidas, canciones populares, y buscando adaptar esas melodías populares a los encuentros de todo lo que él propone como, no solamente reforma interpretaciones, sino que reforma las formas, aunque parezca una. ¿Hasta qué punto, porque esto es una crítica que muchas veces se hace, un encuentro evangélico no roza, y no quiero ser agresivo, lo digo con el máximo respeto, con el cariño que les tengo a mis amigos evangélicos, pero lo digo porque quiero escuchar tus argumentos. ¿Hasta qué punto no hay iglesias cuyos encuentros rozan el show? ¿Se entiende a dónde voy? Absolutamente. Absolutamente. Hay de todo en todos lados, Nico. Sí. Hay de todo en todos lados. Y comparto absolutamente tu mirada y, si se quiere, tu crítica. Absolutamente. No es una crítica. No, pero es una descripción. Una pregunta que surge de alguien formado en otra escuela. Sí. Todos estos elementos están presentes. Citaste a Lutero. Lutero es autor de algunos himnos dentro de esa época. Son himnos clásicos. Hay himnos evangélicos, todo el cristianismo anglosajón que nosotros heredamos, digamos, la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina, digamos, en Hispanoamérica, son de raíz americana, digamos, en su gran mayoría. Y esto viene con un formato, un envase cultural, donde muchos de estos himnos responden a eso, ¿no? Los himnos clásicos, obviamente que hoy el gospel y la música moderna hoy está presente, cambió eso, pero en aquella época Martín Lutero, con melodías que sacaba de tabernas. De tabernas, de cerveza. De tabernas de la época. Exactamente. Claro. ¿En qué época, a ver, para situar a la gente, en qué época se movía Lutero? Y de Lutero ¿De qué año estamos hablando? Por ejemplo, un himno clásico, a ver, Castillo Fuerte es nuestro Dios, es de 1529, 1530, estamos hablando de decir. O sea que una cosa, no hay nada más repugnante que la cerveza caliente. Sí. Porque no había freezer, no habría forma de... Era al natural eso. Castillo Fuerte es nuestro Dios, que es un himno de Lutero que se canta en las iglesias. La melodía era digamos, la música era música popular que se tocaba claro, en ambientes seculares, no sacrosantos, digamos, que la resignifica y que le pone una letra muy propia, como es ese himno hermoso que compuso Lutero. Es decir, toma una melodía secular, pero la resignifica con una letra llena de sentido de adoración. ¿Me explico? Sí. Cuando vos entras en una reunión evangélica, te vas a encontrar con una banda, con una batería, con un bajo, con guitarras eléctricas, con vientos, con bronces, con teclado, con piano, con lo que sea, y en alguna de ellas con un coro gospel y con un clima festivo. El reino de Dios es una fiesta. Entonces, hay un clima absolutamente atractivo que, por un lado, digo dos cosas. Eso no hace que, en algunos casos, eso no le quita el fin de esa música, es la adoración. Es decir, todo eso está montado como un marco de adoración en algún momento festivo, en un momento muy festivo, muy expresivo, usando la teología del cuerpo, es decir, usando el cuerpo, templo del Espíritu Santo, para adorar al Creador. ¿Qué significa usar el cuerpo? Exacto. En un rito. Usar el cuerpo, danza en el espíritu, zapateo, movida. Acompañar la música con el cuerpo. Acompañar la adoración con el cuerpo, adorar con el cuerpo.
Bueno, pero hay música que estimula. Absolutamente, arrocada si Bueno, querés. obviamente que en las Arrocada iglesias si católicas querés. también, ¿no? Entonces, Pero sí, algunos formatos son formatos más formales, donde no le sí, dan lugar a la expresión del cuerpo. Hay una sí. adoración que es más intelectual, una adoración que es más íntima, pero esa adoración no se expresa con expresiones corporales, valga la redundancia, es decir, no se usa el cuerpo en la adoración. Y hay congregaciones más carismáticas, más sueltas de cuerpo, donde esa Bueno, en la adoración, iglesia también, los carismáticos tienen similitudes con los evangélicos. obviamente. Ahora, No se pierde profundidad en la enseñanza cuando, cuando se genera toda una festividad. sí y no. Es decir, hay ambientes donde son climas muy festivos, se mantiene el foco de la adoración, al único que se quiere exaltar y adorar es a Dios, y no se pierde el fin de esa reunión, que es la adoración a Dios y la enseñanza y la predicación de la palabra. Y debo decirte que hay entornos donde ya se pasó la rosca, y esto lo reconozco, se pasó la rosca. Es un show, máquina de humo, es decir, hay una montada de escenario donde a veces la finalidad, sí, debo decirlo con pesar, pero debo decir que en algunos contextos sí se pierde ese foco de adoración. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, Matías Iván Guzmán nuevamente ayudando, muchas gracias. Dice, para nosotros los evangélicos, la Biblia es como una carta magna espiritual, entonces cotejamos todo con la Biblia y sobre aprender de memoria, cita, estas cosas es porque tiene la Biblia en la cabeza, que no es lo que nos pasa a los católicos, lamentablemente. A lo mejor es una crítica que se me ocurre a mí, debería consultarlo con un cura. Juan 3:16, lo sabemos todos y lo podemos explicar, por supuesto. No sé si es una cita textual, porque a mí, yo no puedo con un evangélico ponerme a discutir sobre la Biblia. No estoy a la altura. Juan 3:16 es un texto famoso, Nico, que muchos jugadores se lo estampan en remera y cuando hacen un gol se lo levantan. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Entonces, el mensaje sintetizado de toda la Biblia es este: Dios nos ama, Dios envió a su único Hijo, el Padre, fíjate el Dios trino, ¿no? El Padre envió a su Hijo único al mundo, este es Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Matías, es la síntesis del mensaje que hoy la Iglesia está desafiada a predicar en este tiempo. El gitano nuevamente repregunta, gracias gitano por estar, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Dice, estoy confundida, ¿ahora mi ley es bueno o es malo? No, a ver, salvemos las distancias. Milei no es una figura bíblica. por más cariño, aprecio o aversión que uno le pueda tener, León como símbolo de liderazgo en términos políticos, usó esa figura acá en campaña, y hablar de León en términos de política. Cuando yo hablo de león y cité al león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el león de la Biblia, es Jesucristo, ¿no? Entonces salvemos las distancias. Pero además yo interpreto a el león, que es el apodo que tiene Milei, está mucho más relacionado con su cabellera, con su estética, que con cualquier connotación bíblica. Claro, es obviamente. Un apodo. Obviamente. Pero vos sabés que quería leer un superchat que no lo puedo encontrar, que me dijeron que te pregunte expresamente, no lo encuentro ahora, sobre un tema, pero y bueno, se me pasó un poquito. Vamos a hacer, como en jerga católica, un aviso parroquial. Primero,
los quiero invitar fervientemente a que sigan a Gabriel Ballerini en las redes. Si está conectado mi amigo Daniel Giraldo, que ponga las redes de Gabriel, que son todas las mismas en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que todos aquellos que quieran seguir a Gabriel, ya mismo lo sigan, porque es un placer leerlo, escucharlo, contactarse con él. Ok, @Ballerini, ok, con doble L. Ahí lo contactas en Instagram, está por sacar un libro dentro de poco, que ya vamos a hablar cuando salga. Lo vas a contactar por Facebook, por Twitter. Pero además, Gabriel habitualmente viaja a Israel y hace una suerte de tour turístico con connotación religiosa. Y ahora en febrero, tengo entendido, o marzo, tenés el próximo viaje con gente que viaja. Vos sos el guía que los está constantemente llevándolo de un lado a otro por lugares emblemáticos, y explicándoles de qué se trata, y contanos un poco esto para todos aquellos que se sientan interesados. Gracias, Nico. Lo que hago es un viaje a la Biblia. Es decir, soy un apasionado por la Biblia, por las Escrituras. Desde esta perspectiva, me encanta que la gente, todo el mundo, pueda acercarse al mensaje de la palabra de Dios. Y lo que hacemos con estos viajes es viajar a la Biblia. No es hacer turismo en Israel, es ir a Tierra Santa y descubrir in situ, en esos lugares, lo que fue la vida de Jesús, lo que fue, por ejemplo, en el Monte Nebo, en Jordania, ahora el 18 de febrero, estoy saliendo con un grupo, hacemos Israel y hacemos Jordania. Pararse en el Monte Nebo, por ejemplo, tras Jordania, y ver todo lo que fue en ese momento la tierra prometida. Ves todo Israel en forma panorámica. Vamos a Belén, la Basílica de la Natividad. En Belén, ahí nomás, tenemos la cueva de San Jerónimo para los católicos, que, digamos, fue la versión de la iglesia oficial por siglos. El traductor de la Vulgata fue precisamente San Jerónimo. Bueno, visitamos la cueva en Belén, en la ciudad de Belén. Esto es territorio administrado por palestinos, ¿no? Pero vamos a Jerusalén, vamos al norte, Galilea, Cafarnaún, la casa de Pedro, hacemos el barquito por el mar de Galilea, hacemos la recreación de los bautismos en el Jordán, ¿no? En Yardenín, el mismo lugar donde Jesús bautizó. Vamos al Mar Muerto, Masada, que fue el último bastión de resistencia judío ante el avance del Imperio Romano. Vamos a Qumran, que es una de las cuevas, ¿no?, donde se descubrió los rollos del Mar Muerto. Son los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento, el rollo de Isaías. ¿Cuántos días dura todo este viaje ese viaje que hacemos ahora, lo hacemos en 15 días. Estamos 10 días en Israel y 5 en Jordania. A veces combinamos... bien intenso. Sí, a veces combinamos Israel con Egipto para ir al Sinaí, a veces, bueno, distintas formas, pero mi pasión, Nico, es que la gente pueda tener en el lugar un encuentro con la Biblia, con el mensaje bíblico, y obviamente visitar los lugares de Tierra Santa donde Jesús fue crucificado. Vamos al Santo Sepulcro. En algún momento de la vida hay que ir a Tierra Santa. Daniela Bongiovanni dice: saludos desde Córdoba, Nico y Gabriel. También escucho mucho al padre Olivera Rabasi, bueno, un gran amigo personal de hace mucho. Lo conozco a Javier Olivera Rabasi desde mucho antes que fuese sacerdote, que hace un excelente trabajo en la batalla cultural, al igual que ustedes. Muchas gracias, pero estoy enojado conmigo mismo porque no encontré la pregunta que te hacían expresamente, que me parecía muy acertada, muy interesante para
y no encontré quién la hizo, no lo puedo ubicar, lamentablemente pido disculpas. Gabriel, estamos llegando al final. Ya hemos hablado de la batalla cultural, de por qué hay que trabajar juntos más allá de diferencias dogmáticas que cada uno pueda tener, pero me gustaría, una vez escuché a un médico que dejé de seguirlo porque es abortista, pero me pareció un tipo interesante en conceptos que él tenía hasta que me enteré que era abortista. Cuando me enteré que era abortista, digo, bueno, ya está, este tipo no es un buen médico. Pero una vez habló sobre la fe, él se dice que es creyente, me gustaría que fuese un poco mejor practicante, pero bueno. Y desde el punto de vista médico, él decía y demostraba con un cerebro en la mano. López Rossetti es famoso, es un personaje de los medios con una muy agradable capacidad pedagógica. Yo lo dejé de seguir cuando me enteré que estaba a favor del aborto, lo escuché una vez y dije, listo, ya está, no me interesa más. Pero, y hay un video de él, que lo debe tener en su canal, donde él habla de que cuando uno cree en Dios y dice, independientemente de la existencia de Dios, la cabeza, no sé qué pasaje cerebral, yo no soy médico, segrega una serie de sustancias muy positivas para el organismo, y él dice que el que cree en Dios tiene un remedio adicional. Y esto desde el punto de vista médico, no es un punto ni filosófico, ni teológico, etcétera. Pero más allá de la cuestión del catolicismo y del protestantismo, aquel que duda, que tiene una inquietud, que nos está mirando, tiene un signo de pregunta, pero no se asume como un creyente o como un practicante, como alguien compenetrado o como alguien interesado, o por lo menos no, se nos está mirando porque algún interés tiene. Pero entonces la pregunta final es, ¿por qué hay que creer en Dios? Podemos hacer otro vivo, Nico, sobre el final. Podemos hacer otro vivo. Vos tenés, como decimos los argentinos, tenés verso. En 1 o 2 minutos, dame una idea, un titular, un renglón. A ver, ¿por qué? Fuimos creados para creer, Nico. Fuimos creados para creer. Entonces, te sigo haciendo de abogado del diablo, aunque te robe un minuto más. Si fuimos creados para creer, ¿por qué hay gente que no cree? Obviamente. Bueno, precisamente. Fue creado para... Todos comemos, todos dormimos, todos tenemos un denominador común, negros, amarillos, en la Edad Media, en la Edad Posmoderna. Hay cosas que son naturales, pero no, porque fuimos creados para eso, estamos diseñados. En el tema de la fe, sí, el hombre desde las cavernas que cree en Dios, pero hay muchos que no. Una de las virtudes, y vuelvo al punto, con las que fuimos creados, y esto es algo propio y único de toda la creación, que fuimos creados a imagen y semejanza, y eso significa que el hombre tiene una capacidad espiritual, somos seres espirituales, somos espíritus encarnados desde una antropología filosófica, no religiosa, donde tenemos libertad. Entonces, fuimos creados para creer, pero porque somos seres libres, algunos, en uso de su libertad, eligen no seguir esa necesidad interna que todos tenemos adentro, que es esa pulsión, esa tensión, esa búsqueda de Dios. Algunos equivocan el camino, quieren saciar esa necesidad de Dios y quieren ocupar ese lugar que solo Dios puede ocupar en el interior del hombre con distintas cosas, y lo que hacen es encontrar que siempre están insatisfechos, nunca pueden llenar ese vacío que solo tiene la forma de Dios. Por eso esa búsqueda continua, por eso esa insatisfacción,
porque hasta que el hombre no llegue a ese encuentro personal de Dios, nada lo va a saciar. Pero yo conozco gente muy creyente que tiene muchas insatisfacciones. Bueno, sin lugar a dudas, y esa es la necesidad de llenarnos más de Dios. O sea, si esa persona no creyese en Dios, esa insatisfacción sería más dolorosa. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Dios es el origen y el destino del hombre, es el fin último, es la plenitud de la vida, y toda acción, toda mirada, todo valor, todo rumbo, toda elección de vida, cuando apunte a Dios, trae esa felicidad y trae ese destino último que le da completud al hombre. Entonces, la invitación es a buscarlo, la invitación es acercarse, la invitación es acercarse a Dios y poder darse el lugar de tener un encuentro personal con Él. Nadie que osó acercarse a Dios se arrepintió al haberlo conocido. Nico Flesching, gracias por tu ayuda. ¿Leíste a Bart Ehrman? ¿Qué opinas? No lo conozco. No sé si vos sabés quién es. No, tampoco. Bueno, somos 500, 400 en este momento que nos acompañaron constantemente. 1.000.000 de gracias por todo y por todas las ayudas, por las preguntas, por la cantidad de inquietudes. Mira, acá hay una pregunta que no es un superchat, pero lo voy a leer igual y me despido con esta pregunta última que te hago y te dejo ir en paz, como decimos en misa. ¿Cómo hace un protestante cuando con otro protestante, esto es una pregunta de rincón apologético, sospecho que puede ser Santiago Alarcón, que lo conozco, no lo conozco en persona, pero por supuesto sé quién es, que hace un trabajo muy activo en las redes sociales. ¿Cómo hace un protestante cuando con otro protestante interpretan la Biblia de forma distinta? ¿Cómo conozco cuál es la verdad? Hay normas de interpretación bíblica. Uno de los grandes recursos que aporta la reforma es la libertad. No hay un monopolio escritural, no hay un monopolio hermenéutico, hay libertad. Y obviamente la libertad no puede, ¿cómo decir? La libertad no excluye al error. Precisamente el error surge de que tenemos posibilidad de equivocarnos, ¿sí? Obviamente, en toda la historia de la Iglesia, en las diferentes expresiones, hay aciertos y hay errores. Y hay estudios que nos llevan a la correcta interpretación. Hay normas de interpretación. Entonces, cuando uno quiere hacer un abordaje al texto bíblico, tiene que hacerlo a través de todo un recorrido teológico. Hay auxiliares bíblicos, hay diccionarios bíblicos, hay diccionarios teológicos, hay comentarios bíblicos, Entonces, cuando uno se acerca al estudio de la Biblia, no es cuestión de abrir la Biblia y decir lo que cada uno se le ocurre. Bueno, eso no es interpretar la Biblia. Hay un recorrido teológico y algunos lo hacen con responsabilidad, con estudio, con academia. Y quiero decirte a modo de cierre, en mi formación en la Universidad Católica, en teología, bueno, yo hago Biblia, digamos, es decir, a mí mi orientación es biblista. Vos como profesor, ¿qué materias enseñás? En la UCA vos tenés una orientación que es teología moral, tenés una orientación que es dogmática, tenés una orientación que es histórica, tenés una orientación que es Biblia. Quería cerrarte con esto, Nico. Es decir, los que hacemos Biblia hay concordancia, salvo en temas dogmáticos que hacen a la Reforma. Obviamente, hay distintas miradas, pero a mí lo que me llamó la atención es que los biblistas, los que hacemos Biblia,
hay un consenso en el estudio bíblico que es maravilloso. Yo descubrí en la UCA, por ejemplo, que los biblistas, el actual decano es biblista, da en las materias, en la bibliografía que da, autores evangélicos, porque bueno, es decir, las iglesias evangélicas son pioneras, por ejemplo, en usar el método histórico crítico, en usar métodos que todavía la Iglesia Católica las usó mucho después, porque digamos, el estudio, el volver a las fuentes y el estudio bíblico vino mucho después en el desarrollo de la historia bíblica. Entonces, y nosotros en nuestro seminario usamos autores católicos también, que en Biblia hay concordancia, y vuelvo a decir, salvo en los temas de dogma, donde en la Iglesia Católica, además de la Biblia, mete tradición. Sí, sí, está claro. Pero digamos, hay mucha concordancia. Entonces, en términos generales, y obviamente en las doctrinas fundamentales, y con esto cierro, me gusta hablar de un cristianismo que supera esta apologética divisionista, esta apologética que condena como hereje, digamos, al que piensa diferente simplemente por tener o arrogarse el monopolio hermenéutico. Hay mucha concordancia, es decir, si hablamos de cristianismo, hablamos de aceptar por lo menos los 6 primeros 7 concilios ecuménicos. Aceptar los 6 o 7 primeros concilios ecuménicos es aceptar la Trinidad, es aceptar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hasta, mirá lo que te digo, el Teotocos, como María, Madre de Dios. Eso hace a la cristiandad, y creo que en este tiempo tenemos que alejarnos de recrear luchas religiosas entre católicos y evangélicos que no sirven absolutamente para nada más que para dividir. Hacer esto, no, digamos, creo que está harto superado en este tiempo. Hay que predicarle al que no conoce, hay que ganar al que todavía no conoce a Dios, y esto de generar rencillas, rencores, dividir con matices dogmáticos, creo que es el gran desafío a superar. En la batalla cultural y en la batalla política, Bueno, este sí, acercamiento... Gabriel, te estaba... Sí. Este ¿Hola? acercamiento... Sí, hola. ¿Me escuchás? Sí. Es que tuve una mala suerte porque acababa de encontrar el super chat que quería leer y digo, con esto cerramos, ya que lo estuve buscando toda la tarde. Pero pasa que justo se me colgó la página y ahora vamos a ver si lo encontramos. Que no quería dejar en banda a nadie, puesto que los superchats son por regla leídos al aire. Y había una pregunta que hacía, bueno, se me fue el nombre del diablo. Se me cayó la conectividad del YouTube. Bueno, ¿te quedó algo por decir, Gabriel? Nada, Nico, creo que estamos para cerrar en un tiempo de grandes desafíos, en un tiempo donde tenemos que hacer un buen diagnóstico de quién es nuestro adversario, en un tiempo donde todo el cristianismo está siendo atacado, los lobbies ideológicos y esta fuerza espiritual y esta fuerza política no hace acepción de personas. Lo tenemos tanto presente en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas. Hoy el cristianismo tiene un adversario en común. Y en la Argentina también, Nico. Por un lado están los que defendemos la vida, los que defendemos la libertad, los que defendemos la familia, los que defendemos las buenas costumbres, y por otro lado están el comunismo, el zurdaje, la progresía, que son los que representan los valores anticristianos que venimos verbalizando. Entonces, en la batalla política esto tiene que ser claro, y también tiene que ser claro en la batalla cultural. Necesitamos unirnos
porque hay un adversario en común. A partir de un buen diagnóstico, podemos después hablar de buenas estrategias para seguir concienciando, para poder seguir haciendo batalla cultural y para hacer que mucha más gente se sume a los buenos resultados que estamos teniendo en todo este tiempo. Bueno, le pido disculpas a la persona a la cual no le pude leer el superchat al aire, estoy en deuda, pero bueno, lo encontré y se me cayó el canal de YouTube, así que tuve que, de ahí perdí el rastro. Muchas gracias infinitas a todos los que estuvieron, a la enorme cantidad de gente que ha colaborado con la difusión del video, con contribuciones para mantener el canal y por sobre todas las cosas a mi enorme amigo de batalla, de comilonas de asados en Buenos Aires, y de muchas batallas y de muchas picardías que seguiremos haciendo en el transcurso de esta hermandad. Vos sabés lo que yo te quiero, Gaby. Lo que te cargo por internet para chumbarte, lo que nos reímos juntos. Te quiero mucho y te agradezco mucho todo lo que nos has ilustrado. Y si te hice alguna pregunta que te incomodó, te pido disculpas, pero me interesaba hacer algo más humano, ¿viste? Menos, incluso idiosincrático entre una religión y otra, de lo que yo veo. Que además son preguntas que a lo mejor se les hace mucha gente. Entonces, bueno. Estuvo espontáneo, estuvo fluido, estuvo ameno. En el marco de la amistad nos podemos dar el lujo de hablar cualquier tema y de poder incluso hasta disentir de matices, sí. Y lo hacemos siempre en el marco. Vos sos un zurdito, ya sé que sos un zurdito manerado. Escuchame una cosa, ¿vos de qué cuadro sos? Vos sabés que soy, y en eso me parece que nos parecemos un poco, soy cero fútbol, perdón que sea antipopular, perdón que no sea, pero la verdad... si miro un mundial es porque tengo gente alrededor que lo mira. Perdón, suena antipático esto, pero no. Fútbol cero. No, yo jugué toda mi vida y soy pincha. Igual le doy poca bola últimamente, pero bueno, digo, a ver en qué andás. Como nunca hablamos de fútbol. Gaby, gracias, buenas noches. Mil disculpas, te iba a robar 1 hora, te saqué 2. No, soy un explotador. El lenguaje marxista, esto es plusvalía. Es la explotación del hombre por el hombre. Un placer, gracias. Te quiero mucho. Gracias. Un fuerte abrazo y saludos a toda la gente que estuvo pendiente del vivo este. Chao, chicos. Gracias por todo. Chao, Gaby. Y gracias a Daniel Girard.